bienvenido. Qué bueno que puedas estar del otro lado. Gracias a Dios por una nueva oportunidad que tenemos de nosotros estar desde el templo, vos desde el otro lado, tal vez siendo un visitante que recibió la invitación para que vea esta reunión. Qué bueno que hayas tomado la decisión de darle play y de estar buscando en este momento tal vez una voz diferente, tal vez una palabra diferente. Pero te aseguro que si abrís tu corazón, si abrís tu mente y te disponés, Dios tiene algo nuevo para decirte hoy a través de las alabanzas, a través de su palabra y a través de la predicación del mensaje. Te invito a que vos puedas separar este tiempo, que veas hasta el final este video, esta reunión, y que puedas disponer, como decía recién, este tiempo para buscar al Señor. Y hoy su palabra nos va a hablar, desde ya nomás. Vamos a abrir en el libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 24, dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, abandone su manera egoísta de vivir y sígame. Y el versículo siguiente dice algo muy interesante. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Estas son las palabras que el Señor tiene para vos hoy. ¿Cómo podemos hacer para conocerlo? Es a todo o nada. Y hoy este mensaje es un mensaje tal vez de vergüenza, tal vez de controversia, tal vez de división, tal vez de abandono de muchas cosas, pero Dios quiere llenar tu vida, y para llenar tu vida es necesario muchas veces que nosotros nos vaciemos delante de Él. Tal cual como somos, nos presentamos delante de Él para que Él nos pueda transformar y dar una vida nueva. Y que esa vida nueva, que no es nuestra manera egoísta de vivir, sino que busquemos su voluntad, Él nos va a llenar y lo vamos a poder agradar, porque Jesucristo sea, y queremos que sea, el que viva en nosotros. De parte del Señor, entregale toda tu vida y tu corazón, Él la puede llenar. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor, es por tu amor. De mi amor.
Así es, Señor. En esta mañana queremos cantarte, queremos acercarnos delante de tu presencia, queremos abrir tu palabra, Señor. Queremos presentarnos delante de ella y que ella sea como un espejo para que nos muestre, Señor, cuáles son las acciones que estamos teniendo, cómo está nuestro corazón. Y queremos mirarte a vos, Señor. Queremos recibir tus palabras. Sabemos que estas palabras son palabras difíciles de recibir, palabras de una entrega total, pero sabemos que estas son las palabras que nos pueden dar vida eterna a través de Jesucristo. Queremos llevar, Señor, tu nombre en alto. Queremos recibir tal vez la vergüenza, Señor. Queremos vivir en controversia tal vez con el mundo, pero queremos tener tu llenura porque sabemos que es lo que agrada a tu corazón en esa entrega total. Amado Dios, gracias por este momento. Gracias porque vos, cuando nos encontrás destrozados, Señor, cuando nos encontrás mal, vos nos sanás, Señor, nos restaurás y nos das una vida que te agrade. Queremos tomar de esa vida y queremos que todo lo que nosotros somos te agrade a vos, Señor. Que vos seas nuestro motivo de vivir y nuestro motivo de adorarte y de cantar como lo queremos hacer en este momento. En el nombre de Jesús. Así es, iglesia, vamos a adorar a nuestro Dios, a nuestro todopoderoso Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Él entregó su vida, la volvió a tomar y resucitó. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Como tú. Me gustaría que en tu casa, en el lugar donde estás, lo digas una vez más, con convicción, con una entrega total, diciéndole al Señor que Él está vivo. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Hola queridos hermanos, somos Leonel y Carla, la familia Pérez. Queremos agradecerles por sus oraciones y también agradecemos al Señor por sus vidas. Bueno, les queremos compartir un poquito de cómo estamos en este proceso, esta cuarentena
como bien saben, nos ha tocado a todos, así que de momento estamos aquí en nuestra casa en la ciudad de Rosario. Teníamos fecha para partir para Turquía en mayo, pero obviamente se han cancelado todos los vuelos y esperamos, Dios mediante, el año que viene poder estar viajando. De momento estamos buscando fechas para inicio del año que viene, aunque todavía no podemos confirmar el tiempo de nuestra salida. Se han abierto algunas puertas. Una querida hermana, y este es un motivo de agradecimiento, una querida hermana mexicana que vivía en Turquía, se ha mudado, actualmente está viviendo con su familia en Bulgaria y ha tenido a bien el dejarnos todos los muebles como un regalo, así que un hermano argentino, un matrimonio, él es argentino y la esposa es norteamericana, que viven en Esmirna. Ellos han tomado esos muebles y los han guardado en un depósito, así que vemos ahí también una provisión tremenda de Dios. Con respecto a cómo estamos aprovechando el tiempo, estamos invirtiendo mucho tiempo en el estudio del idioma, tanto del turco como del inglés. Así que bueno, ocupados aquí en nuestra casa, también en la comunión como todos nosotros a través de Zoom. Y bueno, tratando de aprovechar estas posibilidades, este tiempo, este momento en el cual, digamos, que se caracteriza por mucha incertidumbre, pero de la mejor manera. Les queremos pedir sus motivos, que oren, les queremos dejar estos motivos de oración, pedir sus oraciones. En primer lugar, queridos hermanos, para que el Señor nos muestre cuál es la fecha para poder sacar los pasajes de la mejor fecha. También que el Señor nos muestre cuáles son los próximos pasos, también en cuanto allá, que nos provea de una casa, un lugar para vivir. Y les pedimos también por nuestra familia, que oren por nosotros, por nuestros hijos, por el aprendizaje del idioma. Les mandamos un gran abrazo a toda la Iglesia Armenia. Muchas gracias, queridos hermanos, también por el acompañamiento. Bendiciones. Chao, muchas gracias. Hola, querida Iglesia. ¿Qué les parece si durante estos minutitos oramos juntos y clamamos al Señor por esta familia? Señor, te agradecemos por la familia Pérez. Gracias porque nos permitís conocerlos y gracias por la obra, Señor, que estás haciendo en sus vidas. Gracias por este llamado y te queremos pedir, Señor, que vos los guíes, que vos los ayudes, que vos los fortalezcas, Señor. También te pedimos que vos los estés guiando en este tiempo, Señor, para saber cuándo tienen que sacar el pasaje, Señor. Y también te pedimos por sus hijos, para que vos también, Señor, los estés guiando y ayudando a ellos en cuanto al aprendizaje, en cuanto a dónde tienen que estudiar, Señor, que todo sea guiado por tu mano. Te pedimos también por este tiempo para que ellos sigan creciendo y aprendiendo de vos, y también te pedimos para que le des sabiduría en cuanto al idioma que deben aprender. Te agradecemos por las puertas que abrís, te agradecemos por todas las cosas y las bendiciones que le das, Señor. Y también te pedimos por nuestra iglesia, por la Iglesia Maranata, Señor, para que tenga un corazón aún más comprometido por las misiones y que podamos, Señor, juntos interesarnos aún más en toda tu obra a través del mundo, Señor. Te entregamos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Leíamos al principio que Él nos llamaba a una vida en una entrega total hacia Él, a negar nuestra forma de vivir, nuestra manera de pensar y a llevar la cruz. Pero ¿saben qué? La cruz que nosotros llevamos no es la cruz que Él cargó, porque Él cargó la cruz más pesada, de pagar el precio por nuestros pecados para llevarnos hacia Dios. Ahora Él nos enseña algo nuevo, que debemos aprender de Él, que es humilde y manso de corazón. Tenemos esta posibilidad nueva para conocerlo, porque Él hizo una entrega total. De eso cantamos y ese es nuestro mensaje.
salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Por eso la amamos. Oh, yo siempre amaré esa cruz, por más que cueste. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz dio su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Decilo en el lugar a donde estás. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Te invito a que tengas un momento especial en el lugar a donde estás. Estamos hablando de la historia que transformó la historia. La historia de aquel que fue muerto, fue crucificado, inocente. ¿Sabes qué? La muerte de la cruz, ni un judío era digno de morir de esa forma. Solamente los ladrones, las personas más bajas de todas, merecían una muerte tan cruel. Y Jesucristo, quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para llevarnos a Dios. Él hizo una entrega completa. Él sufrió la vergüenza, Él sufrió el dolor. ¿Estás dispuesto a conocerlo, a tomar tu cruz, a negar tu manera egoísta de vivir? Como te dije al principio, vos te tenés que vaciar para que Él te pueda llenar. Si todavía no lo hiciste, te invito a que cierres tus ojos,
a que ores en tu casa y a que cantes esta última canción con nosotros también, recordando este mensaje y esta historia transformadora. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir. Él nos dio el perdón y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. Esta es nuestra canción. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Y cantamos gloria a Dios. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Ya la muerte él venció, la tumba abierta está. Decimos,
Así es, amado Dios. Nuestro cántico, Señor. Nuestro cántico es un cántico de alegría, un cántico de victoria, porque el Todopoderoso Dios ha decidido venir a buscarnos a través de Jesucristo. Y en su carne Él sufrió la vergüenza, sufrió el dolor, sufrió la muerte, para darnos vida a nosotros, Señor. En ese mismo momento, Señor, cuando tu cuerpo murió, Señor, nos diste vida a nosotros. Gracias porque nuestro mensaje no es un mensaje solamente de una cruz, de un Jesús muerto, sino que es un mensaje de un Jesús resucitado y vivo. La gloria sea a tu nombre. Cantamos aleluya. Gloria sea a tu nombre, al nombre de Jesucristo, aquel que está vivo y aquel que volverá. Confiamos en vos y deseamos que más allá de la controversia, que más allá de las palabras duras que puedan ser para nosotros, podamos recibir tu palabra con un corazón abierto y que produzca una transformación por completo, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en el lugar a donde estamos. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Buenos días, iglesia. Buenos días, familia. Qué lindo es poder estar en la presencia de Dios. Qué lindo es poder estar juntos, disfrutando de estas alabanzas, cantando a Dios sobre sus maravillas y sobre sus bondades, recordando, qué importante que es recordar los beneficios y las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Pero también recordamos nuestro compromiso y renovamos ese compromiso delante de Dios cuando nosotros estamos cantando, cuando contemplamos su majestad, cuando contemplamos su santidad. A eso nos lleva la alabanza, a recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros y a renovar y avivar nuestro compromiso para con Él. Y acá tenemos la palabra, tenemos este tesoro escrito que el Señor nos dejó, esta carta de amor que nos dejó para que nosotros podamos crecer en sus caminos. Y en esta palabra fabulosa, en Juan, el Evangelio de Juan, que es el que estamos analizando, nosotros vemos la identidad de Jesús, vemos la persona de Jesús. Prácticamente nos estamos dando cuenta que lo estamos estudiando a Él. Mejor dicho, Él se está revelando a nosotros. El Evangelio de Juan es una biografía del Señor Jesús y Juan, a través del Espíritu Santo, sigue revelando el carácter, la naturaleza, la identidad del Señor a través de sus palabras y a través de sus acciones. ¿Para qué? Para nuestro aprendizaje, para que Él sea nuestro ejemplo y modelo para vivir y para que nosotros, como hijos de Dios y siervos de nuestro Señor Jesús, podamos seguir sus pasos tal como Él vivió, nosotros también tenemos que vivir. Estamos en un contexto donde el Señor está por ir a Jerusalén una vez más y estamos a prácticamente 6 meses de su crucifixión. O sea, es la última etapa del ministerio de Cristo. Así que por favor, acompáñenme con la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer y analizar los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, de que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces, acá lo que vemos es un diálogo en este texto que nos refleja y nos revela algo nuevo sobre las personas, sobre el entorno de Jesús y sobre la misma persona de Jesús a través de sus respuestas y de sus comentarios.
El contexto cultural nos muestra entonces que se estaba por celebrar una fiesta muy tradicional, una de las más importantes del judaísmo, que era la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Cuando vemos Juan 6, vemos que pasaron como 6 meses, porque Juan 6 estaba en la Pascua, y acá venimos a septiembre-octubre, que es la fiesta de los tabernáculos. Pasaron prácticamente 6 meses, Juan hace 6 meses de silencio para volver a contar una nueva historia de Jesús. ¿Y qué es esta fiesta que celebraban los judíos? Bueno, se conmemoraba la fidelidad de Dios durante el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Cuando salió de Egipto, camino a la tierra prometida, esos 40 años que duraron dando vueltas en el desierto por su desobediencia e incredulidad, lo que se festeja acá es la provisión de Dios durante ese tiempo. Entonces, en esta fiesta de los tabernáculos recordaba que los judíos andaban en tiendas en el desierto, iban acampando de un lugar a otro y se iban moviendo. Entonces, ¿qué hacían para celebrar esta fiesta? La gente salía de sus casas, ¿sí? Dejaba su residencia y se iban al patio o a la azotea y construían algunas cabañas improvisadas con ramas y con hojas, ¿no? Recordando justamente ese tiempo en el que Israel estuvo en el desierto bajo el liderazgo de Moisés y cómo Dios los proveyó durante esos 40 años. Entonces imagínense para los chicos qué interesante que era, ¿no? Para los niños que se iban con sus papás a acampar afuera y de repente hacían esas carpitas así con enramadas y se veían las estrellas y los niños le preguntaban a sus padres, ¿qué es esto? ¿Por qué hacemos esto? Entonces ahí los padres pasaban de generación en generación la bondad de Dios para con el pueblo de Israel que salió de Egipto. A pesar de la incredulidad, a pesar de la rebeldía de ese pueblo, se conmemora la bondad de Dios y cómo Dios proveyó. Entonces, el templo en ese tiempo estaba iluminado con grandes antorchas, recordando esa nube de fuego que calentaba a los israelitas en la noche, y se derramaba todos los días agua, recordando también la provisión de agua, la provisión milagrosa de agua en el desierto. Así que todo esto era una representación de la fidelidad de Dios para con los israelitas y para que lo cuenten a sus hijos y recuerden esto perpetuamente. Esta era más o menos un poco la fiesta. Entonces venían judíos de todos lados, la venían a festejar en un radio de 25 kilómetros y más lejos también venían a festejar esta fiesta que duraba unos 8 días. Esto era más o menos lo que estaba pasando en Jerusalén en ese momento. Y acá se nos muestra un diálogo entre Jesús y sus hermanos. La palabra de Dios nos dice que Jesús tenía hermanos y hermanas, que si bien Jesús fue concebido milagrosamente mediante el Espíritu Santo y a través de la virginidad de María, después María tuvo otros hijos con José. Y esto lo vemos en Mateo 13, 55-56, donde la misma gente le decía a Jesús, Jesús, nosotros te conocemos a tus hermanos, conocemos a tu padre, a tu madre, a tus hermanas, están con nosotros acá. Y era, digamos, un argumento de incredulidad, como diciendo, vos no podés ser el Mesías si vos te conocemos, vos sos de acá del barrio. Entonces, esto nos muestra que luego del nacimiento de Jesús, María y José tuvieron una familia completamente normal y tuvieron hijos, más hijos, y estos hijos eran los medios hermanos de Jesús. Así que en este contexto se presenta una conversación que Juan relata acá y le dicen algo los hermanos a Jesús. Ahora, podemos pensar en ellos, podemos pensar en lo que implicaría ser un hermano de Jesús, haber crecido con Jesús, haber estado en la misma casa, haber compartido el mismo techo. Y bueno, uno de lo primero que puede llegar a pensar es sentirse orgulloso. Si soy hermano de Jesús, hermano terrenal, digo, qué bueno que Jesús es mi hermano mayor, ¿no? Y al mismo tiempo sentirse privilegiado porque el Mesías viene de mi familia, es mi propio hermano. Qué interesante que sería eso. Pero al mismo tiempo, qué difícil hubiese sido para los hermanos de Jesús tenerlo a Jesús al lado todo el tiempo. Porque si lo pensamos bien, ser hermano de Jesús significa una infancia difícil. ¿Por qué? Porque alguien que vive con vos y hace todo el tiempo todas las cosas bien, te deja en evidencia, te deja mal parado. Imagínense a Jesús que es obediente, que hace la tarea, que ordena su cuarto, y ahí están los hermanos, ¿viste? Viendo la perfección de Jesús,
y no podían hacer nada porque tenían que buscar alguna acusación, era como el preferido de los padres porque hacía todo bien, y esa convivencia no debe haber sido nada fácil. Esto un poco nos hace acordar a José y a sus hermanos, ¿no? Y a esa preferencia que tenía el padre y cómo sus hermanos hacían las cosas mal y José se destacaba entre ellos. Pero en el caso de Jesús no tuvo pecado directamente, entonces era una perfección, una persona perfecta. Lo es todavía, por supuesto. Entonces, ese orgullo supuestamente que podrían haber sentido, o ese privilegio que podrían haber sentido, bueno, dista mucho de lo que le manifiestan acá los hermanos a Jesús, ¿no? Porque ellos encuentran en este relato una supuesta falla en su ministerio. Entonces, ¿qué hacen los hermanos del Señor? Bueno, se vuelven sus asesores de marketing, sus consejeros personales, y le dicen en los versículos 3 y 4, ¿sí?, que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal y que tenía que cambiar de estrategia, porque evidentemente su ministerio iba en decadencia y estaba perdiendo seguidores. Entonces, es como decirle, bueno, vos estás haciendo esto, lo estás haciendo mal y no vas a ningún lado. Así que ellos no le hacen una sugerencia respetuosa, sino que es algo así como un reclamo y hasta como una burla, con cierto sarcasmo le dicen qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que dar sus próximos pasos y cómo tiene que actuar. Así que esto nos hace ver un poquito a nosotros que a veces nos creemos más inteligentes que Dios y le decimos a Dios las cosas que tiene que hacer y cómo debe hacerlas. Pero pensemos un poco en Jesús en ese tiempo. Se había vuelto un personaje controvertido para ese pueblo, para esa gente que lo rodeaba. ¿Por qué? ¿Por qué se había vuelto controvertido? Porque el Señor primeramente estaba perdiendo seguidores. Si nos vamos a Juan 6, vemos que el Señor está proclamando las verdades del Evangelio y que los que lo están escuchando son tan duros para oírlo que no lo pueden recibir, que no lo pueden entender, y Jesús es mucho más concreto y les dice: yo soy el centro, yo soy la vida, ustedes tienen que creer en mí, me tienen que comer, me tienen que beber, me tienen que hacer parte suya. O sea, Jesús les hablaba en un lenguaje figurado, pero estaba siendo claro con lo que él representaba para ellos. Y la gente no creía en Jesús y decía: no, esta palabra es muy dura, no queremos saber más nada. Entonces dice que hay muchos discípulos que se apartan de él y que lo dejan de seguir, lo abandonaron. Y que ahí Jesús le dice a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se van a marchar? Esto está en Juan 6, 66 y 67. Entonces, Jesús estaba perdiendo seguidores. Había un decaimiento, digamos, de su fama, por así decirlo. Pero también era perseguido por los líderes judíos. Acá dice en el versículo 7.1 que los gobernantes, o sea, los líderes, procuraban matarlo, ¿no? Y ya nombrar a Jesús en la ciudad principal, en Jerusalén, era mala palabra. Los líderes religiosos le estaban impidiendo aún a la gente, ¿sí?, que hable abiertamente del Señor. Por eso en el versículo 13, que no lo llegamos a leer, pero que está bueno analizarlo, dice: ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. ¿Qué hacían estos judíos, estos líderes? Y bueno, los expulsaban de la sinagoga directamente, tenían el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces Jesús no podía comentarse entre la gente. Entonces, ¿qué hacía la gente? Hablaba bajito, ¿no? Murmuraba, pensaba en una cosa, pensaba en otra. Y bueno, por otro lado, entonces tenemos a esos dos grupos, y ahora tenemos un tercer grupo, que son sus propios hermanos, que lo desaprobaban por su manera de actuar, ¿sí? Ellos decían: no, este no es el Mesías. Mirá cómo lo están abandonando, mirá cómo su imagen va en decadencia, mirá cómo lo persiguen, lo quieren matar, ¿no? Él realmente, el Señor, se estaba quedando más y más solo, ¿sí?, a medida que pasaban los meses. Y como dice el pastor Antonio, como decía en la reflexión pasada, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Así que los hermanos van a tratar de, de alguna manera decir: bueno, Jesús, dale, ponete las pilas, lleva tu ministerio a otro nivel, y este nivel tiene que ser en Jerusalén, que es el centro del judaísmo.
Querían que se manifieste entonces en una plataforma de mayor éxito, ¿no? Donde las multitudes lo puedan ver. Y era como decirle, bueno, si sos el Mesías, dale, comprobalo a través del éxito. Y como Jesús había hecho la mayoría de los milagros en Galilea, y Galilea no era una ciudad muy reconocida, una provincia muy reconocida, era como que le daba otra razón más a las personas para que piensen que no era el Mesías, porque no estaba obrando frente a la audiencia correcta, ¿sí? Jerusalén era el centro de todo. Y además era ampliamente sostenido y creído que el Mesías tenía que venir a hacerse conocer públicamente de alguna manera espectacular, ¿no? Un líder político, religioso, militar, que se iba a ganar la aceptación de las masas y de las multitudes mediante los milagros y el despliegue de su gran poder. Iba a tomar el trono de David, ¿sí? Entonces iba a ser un triunfador, un victorioso. Y los hermanos le dicen, ¿qué haces acá en Galilea? Si vos haces cosas tan grandes, ¿por qué no vas al lugar donde vos tenés que estar? Así que esto que nos habla de los hermanos de Jesús nos hace ver que ellos le hacen un reclamo porque Jesús no cumplía con las expectativas de sus medios hermanos. Tanto el pueblo como los líderes, como su propia familia, estaban en cierto sentido en oposición al actuar de Jesús. Ahora pensemos una cosa, y miren esto, qué interesante que es. La propuesta que le hicieron los hermanos a Jesús es la misma propuesta que le hizo Satanás al Señor cuando estaba tentándolo en el desierto, ahí en Mateo 4. ¿Qué le dice Satanás? Le dice, tírate del pináculo del templo, saltá al vacío, ¿sí? Andate del lugar más alto del templo y arrojate, porque dice la palabra que los ángeles te van a agarrar en el aire y de esa manera vas a hacer un milagro sobrenatural y vas a bajar como un rey. Y esto te iba a dar la aceptación pública absoluta, ¿no? Mostrate al mundo y que el mundo te aplauda. Esa era un poco la mirada de los hermanos, los medio hermanos de Jesús, que no tenían mucha diferencia con lo que Satanás le había propuesto, ¿no? Entonces los hermanos deseaban que Jesús sea conocido a través de la espectacularidad de sus actos y no tanto por su enseñanza. No querían escuchar la verdad, querían ver milagros como todo el pueblo, porque no les interesaba, les interesaba, mejor dicho, el beneficio, y no querían saber nada con los mandamientos y con la demanda que Dios tenía para ellos. Por eso ellos no creían en Él. ¿Qué pasaba si Jesús se exponía a esto que tanto Satanás como sus hermanos le habían ofrecido de una u otra manera? Bueno, evidentemente el Señor se hubiese desviado absolutamente de su objetivo, de su ministerio, y eso podría haber evitado que vaya a la cruz y que lo proclamen como rey en el mismo Jerusalén, ¿sí? Así como en Juan 6 vemos que lo quieren hacer rey. ¿Por qué? Porque los alimentaba, entonces iban a buscarlo para hacerlo rey, entonces Jesús se escabulle y se va y se queda solo. Estas personas, estos hermanos, lo conocían, habían crecido con él, estaban familiarizados con él, pero tenían incredulidad y medían el éxito o el fracaso del ministerio de Jesús a través de una mentalidad absolutamente terrenal, ¿sí? Ellos lo medían pensando en cómo el mundo reaccionaba. Creían más en la aprobación del mundo en lugar de creer en que Jesús era el Mesías. Y un poco esta situación hace que se cumpla el Salmo 69:8, que dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, ¿no? Miren qué salmo profético sobre la vida y la situación de Jesús. Ahora, en este punto ya nadie pensaba, absolutamente nadie pensaba en un desenlace como la cruz. No podía ser imaginado a menos que sea un fracaso el ministerio de Jesús. Ellos creían que Jesús se tenía que demostrar, y si no se mostraba, y nunca podían pensar que un Mesías
iba a ir a la cruz para morir por la humanidad. Esta es la realidad. Pensaban otra cosa, ¿no? Este desenlace no estaba en el libreto de nadie, pero nosotros sabemos que Jesús fue a la cruz y que esa era la verdadera victoria del Señor, porque la guerra no era terrenal, sino espiritual, ¿sí? Así que después lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver al Señor exponerse mucho más y en Jerusalén, pero no de la forma que muchos querían. ¿Cuál es la aplicación que esto tiene para nosotros? ¿Qué nos enseña la palabra a medida que nosotros vamos leyendo y analizando? Bueno, primeramente nos advierte en contra de demandar algo espectacular de Dios para comprobar su amor y su cuidado por nosotros. La petición de milagros o de buscar los beneficios para nosotros no es tener fe, ¿sí? No es una fe genuina. Una fe genuina promueve escuchar, creer, arrepentirse y obedecer. Eso es lo que promueve una fe genuina. Cuando el Señor multiplica los panes y los peces, esta gente de la que hablábamos no tenía fe, realmente quería tener una provisión garantizada de alimentos, algo ilimitado, ¿no? Tener la seguridad de la comida para todos los días. No les interesaba en absoluto someterse al señorío de Cristo y obedecer. La fe verdadera promueve la obediencia. Así que esta gente lo que quería hacer era intentar cambiar o forzar los planes de Dios, y eso es tentarlo y rechazarlo. Y eso era lo que le pasaba a los hermanos de Jesús. Por otra parte, esta mentalidad mundana de la búsqueda del éxito, de creer que el éxito es la clave para obtener todo lo demás, hoy continúa vigente, lamentablemente, y en los círculos religiosos también. Muchos confunden el predicar el Evangelio con buscar el éxito y elevar su imagen, ¿sí? Y hacen como una especie de autopublicidad, creyendo que a través de la popularidad el Evangelio puede alcanzar las almas perdidas. Pero eso es un error, porque intentan que la gente deposite la fe en la persona, ¿no? Y no en el Señor. Es un conflicto muy grande. Estas personas que buscan vivir la vida espiritual de esta manera realmente no desean trabajar en la iglesia con un bajo perfil o desde el anonimato. Quieren hacerse ver, quieren mostrarse, y hay que tener mucho cuidado hoy con la exposición que nos presentan las redes sociales, porque son un gran instrumento para predicar el Evangelio, pero también nos ofrece la misma tentación que le ofreció el enemigo a Jesús en el desierto, ¿sí? Yo creo que nadie te va a pedir que salgas en una foto de Instagram, que salga feo o que salga fea, pero se llega a percibir cuando una persona tiene una actitud recurrente de autoexaltación, y sobre todo cuando eso se espiritualiza, ¿no? Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras. Hermanos, somos llamados a predicar la palabra de Dios y no a elevar nuestra imagen. Podemos usar todos los medios y todas las herramientas que tenemos a la mano, como las redes sociales, pero debemos tener cuidado de que nadie nos haga perder el foco y que no nos pongamos a contabilizar seguidores en lugar de proclamar la verdad del Evangelio. Acordate que el diablo siempre te va a decir que busques la fama, y va a ser una propuesta absolutamente espiritual, aparente, ¿no? Porque sabemos que esa es la misma estrategia que utiliza el mundo para elevar a sus ídolos. Así que la verdadera vida espiritual no va a buscar difusión personal, va a buscar proclamar la verdad. Y eso es lo que quería hacer realmente Jesús. El predicador muy conocido, Charles Spurgeon, dijo esto: cuenta todo lo que Dios hizo con vos, pero no digas nada de lo que tú haces para Dios. No promuevas aplausos, promueve su gloria. Su gloria. Entonces, tenemos que darnos cuenta que podemos caminar por una línea delgada muy peligrosa, porque aquellos que buscan ser amados por el mundo, respetados y queridos, pierden el foco del verdadero llamado. Los hermanos de Jesús querían que Jesús fuera famoso y no podían entender su bajo perfil.
porque no cuadraba con el liderazgo que ellos estaban esperando de él. Ahora vemos acá en el versículo 6 que en esta conversación Jesús les contesta. ¿Y qué le responde el Señor? En el versículo 6 dice: mi tiempo aún no ha llegado, pero su tiempo está siempre presto. ¿Sí? Todavía no ha llegado mi hora, pero ustedes, o para ustedes, cualquier hora es buena. En otra versión dice: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes está siempre listo. Ustedes están siempre preparados. Y acá el Señor utiliza la palabra griega kairos, que significa el tiempo adecuado, el mejor momento para hacer algo, el tiempo de Dios. Dios no desperdicia el tiempo, Dios tiene un momento justo para cada cosa. Y aquellos que están alineados a su voluntad entienden los tiempos. ¿Sí? Nosotros debemos hacer las cosas en los tiempos de Dios. Pero para un incrédulo, cualquier tiempo es favorable, cualquier tiempo es conveniente. ¿Sí? Era como que Jesús le dice: ustedes no tienen ningún plan, ustedes no siguen el propósito de nadie, pero yo hago la voluntad de Dios. Y los incrédulos se guían por sus propios instintos, por el momento, por las oportunidades que se presentan o por cómo se sienten. No buscan cumplir la voluntad de Dios, sino que cada oportunidad hay que aprovecharla sin importar lo que puede suceder. En otras palabras, hacen lo que les parece bien. Por eso el incrédulo es cambiante y es inconstante. ¿Sí? Es como diciendo: yo voy a disfrutar este momento y no me importa nada más. Y un poco lo que le dice Jesús a sus hermanos es eso, ¿sí? Pero hay un tiempo de Dios, hay un tiempo de Dios. Y la gente muchas veces, los mismos cristianos, queremos hacer las cosas ya. Las queremos hacer ya, no queremos esperar. O cuando Dios nos hace esperar, nos frustramos y nos desesperamos. Y cuando Dios nos dice que actuemos, nos quedamos de brazos cruzados, porque no estamos entendiendo el tiempo de Dios para nuestra vida. ¿Qué hacía Jesús? Estaba perfectamente alineado con el Padre. Cuando lo veía hacer al Padre obras, cuando lo veía obrar al Padre, Él obraba. Y nosotros tenemos que tener esa misma sensibilidad. Pero los incrédulos, o los que se hacen llamar creyentes, pero viven a su manera, realmente no tienen un orden divino en su vida, no tienen un orden cronológico para hacer las cosas, no tienen un llamado, no lo sienten, entonces se manejan por sus instintos. De esa manera, Jesús les dice: ustedes, como viven a su manera y viven de acuerdo a los principios del mundo, el mundo a ustedes no lo van a aborrecer, no los va a aborrecer. O sea, ustedes no van a despertar la incomodidad del mundo, porque andan conforme al mundo, a sus preceptos y a sus filosofías. Pero Jesús tenía un propósito y un plan delineado por el Padre. Su agenda estaba movida por el Espíritu Santo. Y para Él no era el momento de ir a la fiesta. Él sabía cuándo tenía que ir. ¿Sí? Entonces el Hijo de Dios sabe cuál es el tiempo oportuno para hacer las cosas. Tenemos un tiempo para esperar, hermanos, y tenemos un tiempo para actuar. Y vos me podés preguntar del otro lado: bueno, ¿y cuál es ese tiempo? ¿Cómo sé cuál es el tiempo para mi vida? El cristiano depende enteramente de Dios, por lo cual debemos orar constantemente por la guía y la orientación de Dios para dar cada paso en nuestra vida, ¿sí? Tanto en la forma como en el tiempo para llevar a cabo la obra de Dios. Y luego tenemos que usar nuestro juicio para no caer en equivocaciones. Tenemos que andar en el tiempo adecuado de Dios, en el kairos de Dios, ¿sí? De esa manera vamos a hacer las cosas en tiempo y forma. Nosotros vemos este pasaje de Isaías 40:30 conocido, que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, primero esperan y después vuelan, corren, ¿sí? Caminan y van a estar en el tiempo de Dios. Hay un momento para esperar, hay un momento para actuar.
Así que el Señor le dice a sus hermanos, bueno, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia. A mí sí me aborrece. ¿Por qué me aborrece? Porque yo los acuso de hacer lo malo. Porque Jesús delata el pecado en el mundo. Porque Jesús es la luz que ilumina las obras oscuras que hacen los hombres. Y lo testifica y se los dice. Por lo tanto, el mundo no lo quiere escuchar a Jesús. No quiere escuchar la verdad. El mundo quiere ver la espectacularidad del milagro, pero no quiere oír la voz de Dios. Entonces el mundo se muestra hostil para Jesús. El mundo se estaba mostrando hostil en ese momento. Y Él es la luz del mundo que revela el pecado de los hombres y lo condena. ¿Sí? El mundo quiere a Jesús, pero quiere un Jesús religioso. Quiere un Jesús colgado en una cruz, inmóvil. Quiere un Jesús, a un bebé indefenso, o quiere a un Jesús que cumpla sus expectativas y haga lo que ellos quieren, que cumplan sus deseos, que sane, que provea, que dé un trabajo, que dé un compañero de vida, pero no se quieren someter a sus enseñanzas y a sus demandas. Y el mundo, y aún el mundo religioso, no quiere a un Jesús que abre la boca y dice la verdad. El Señor testifica, el Señor prueba, el Señor demuestra que las obras del mundo son malas. Y si vamos a los sermones de Cristo, vamos a encontrar una y otra vez que Él predicó muchísimo en contra de los pecados de la cultura en la cual vivió. Fornicación, adulterio, divorcio, codicia, avaricia, falta de perdón, y la lista sigue y sigue. Entonces el mundo, y aún el mundo religioso, lo aborrecía a causa de su palabra, pero también a causa de su pureza y de su perfección moral. Ellos se veían constantemente confrontados con sus maldades solamente con ver la perfecta santidad y la integridad del Hijo de Dios. Le pasaba lo mismo que le pasaba a los hermanos, ¿sí? Los dejaba en evidencia. El Señor, con la forma de vivir, los dejaba en evidencia. Y cuando hablaba, como era consecuente con lo que vivían, no le podían decir nada, solo querían matarlo. Si vos te acercás a Jesús en forma genuina, primeramente vas a ser confrontado al ver tu pecado. El Señor te va a mostrar tu pecado, tu falta de mérito, tu necesidad, tu miseria, tu orgullo. ¿Sí? Y ese orgullo se tiene que desplomar, ese orgullo se tiene que venir abajo, y solo te queda reconocer que no mereces nada. Muy pocos son los que quieren pasar por esta realidad, porque es un estilo de aguafiestas que viene a decirte cuánto tenés que cambiar y cuánto te va a doler tener que cambiar. Por eso el cristianismo es una de las religiones más odiadas del mundo, porque le dice al hombre que no puede cambiar por sus propios medios y que no puede hacer nada por sus propios méritos, sino que la salvación es por gracia. Y eso es una ofensa para los hombres que se quieren ganar la salvación por sus propios méritos. Por lo tanto, cuando un cristiano predica el Evangelio, por más amor con que lo haga, está demostrando el pecado, está denunciando, está evidenciando el pecado en la vida de los demás y está llamando a un cambio radical. Por lo tanto, no debes extrañarte de ser aborrecido, porque con tus palabras sacás a la luz sus faltas, que son la palabra de Dios, no es tu palabra, y con tu vida evidenciás que los demás viven mal. Entonces el mundo nos aborrece, y si el mundo no nos aborrece es porque estamos negociando con el mundo. El nombre del Señor era mala palabra para sus contemporáneos. ¿Por qué crees que las personas deberían estimarte a vos o apreciarte a vos? Aquel que no denuncia el pecado, que esquiva la conversación que puede ser incómoda para el otro, jamás va a ser odiado por el mundo. Pero déjame decirte que si el mundo te odia, si el mundo realmente te odia, vos te das cuenta, hoy, con el avance y la imposición de nuevas ideologías, se han inventado hasta nuevos insultos para los cristianos y para que todos aquellos que no se ajusten a sus ideologías, ¿no? Categorías, enfermedades. Por ejemplo, la palabra fanático ya queda corta.
homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, ¿no? Es una fobia, es un trastorno psicológico. O sea que se busca patologizar todo pensamiento que no se ajuste con la ideología de género. Y si vos pensás diferente hoy, sos un homofóbico, un misógino, un antiderechos. Ya tienen insultos y categorías preparados para vos. Falta nada más que levantes la voz y que digas algo, entonces van a venir contra vos. Y esto es con el aval del Estado, esto se va a hacer político. Y si sigue avanzando, se va a querer callar la verdad del Evangelio. Y aquellos que se callan van a ser cómplices también. Al mundo no le afecta que nosotros vengamos a la iglesia. No le afecta en absoluto que estemos guardados tras cuatro paredes. Le afecta que abramos la boca y consecuentemente vivamos lo que decimos. De esa manera, cuando llevamos a la iglesia afuera y hablamos de Jesús y a la necesidad de arrepentimiento, comienzan los problemas y ya no le caemos tan bien. Eso es lo que implica ser luz. Es testificar lo que otros hacen mal delante de Dios. Y hoy pecado también es una mala palabra. Las personas desean los beneficios como en los tiempos de Jesús, pero no quieren oír las demandas. Y la primera demanda es arrepentite. Y no la quieren recibir, por lo tanto, rechazan a la palabra y te rechazan a vos también. Hechos 17:30 lo dice claramente. En la antigüedad Dios pasó por alto los pecados de la ignorancia acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que en todo el mundo, en todo tiempo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Y vuelvan a Él. Jesús confrontó sin temor los pecados de su era y por lo tanto fue el blanco de muchísimo odio. Ahora, las mismas palabras que pueden resultar ofensivas también son palabras de vida, porque el Señor expone nuestro pecado, pero también nos da la solución a nuestro pecado. Él es la solución y Él es la vida, Él es esa palabra. Así que la gente se callaba y no hablaba abiertamente de Jesús por miedo a los judíos. Hay una presión social que te lleva al miedo. ¿Y qué pasa si nosotros cedemos a esa presión por el miedo? Al qué dirán, al rechazo, para que no se enoje, para que no se ofenda, para que no me dejen de hablar, para que no me miren mal. ¿Cuál es la opinión que más nos importa? ¿La opinión de los hombres o la opinión de Dios? ¿Cuál es la pregunta que ha arruinado más sueños que cualquier otra cosa en el mundo? ¿Qué va a decir la gente? A veces estamos muy pendientes de lo que la gente va a decir o de lo que la gente va a pensar. Y Proverbios 29-25 nos dice algo muy claro con respecto a este tema. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor al hombre, a lo que me puede hacer el hombre, a lo que puedan decir, a cómo me puedan tratar, es un lazo, es una prisión. Pero el que confía en el Señor estará seguro. Cuando vamos un poquito más adelante, a Lucas 12, versículos 42 y 43, también vemos algo muy claro con respecto a este tema. Lucas 12, 42, 43 dice, Juan 12, dije Lucas. Juan 12, 42, 43 dice lo siguiente. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos de ellos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. O sea que muchos creían en secreto, creían en Jesús en secreto, pero no lo confesaban por temor al hombre. Y esta es la razón por la cual muchas veces y muchos de nosotros callamos y vivimos un cristianismo en silencio. Tal vez le puedo predicar a una persona en la calle, no lo conozco, no me conoce, puede decir de mí lo que quiera porque no me conoce y no me afecta tanto. Pero si es un amigo o un familiar que se puede llegar a ofender, ya no es tan fácil predicarle, porque su opinión me interesa, porque es una persona cercana, porque no quiero perder el afecto.
Y a veces Jesús es causa de división. Y cuando nuestras relaciones o nuestros entornos se ven amenazados, entonces a veces cambiamos de identidad y tratamos de no ser tan radicales. Buscamos no ofender al decirle que hay algo mal en su vida. No lo decimos entonces. Entonces tenemos algunas salidas espirituales y no ofensivas que suenan muy bien, como diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para vos. Y esto es quedar bien con Dios y con el diablo. Es buscar la aprobación humana sobre la aprobación divina. Y hermanos, es un estado de incredulidad. Y hasta también, diría, de cobardía. ¿Sí? Y no se debe a la falla de los creyentes o a la falla de la iglesia o a la falla de no entender las doctrinas. La incredulidad se debe a una sola cosa, que todavía amás al mundo y al sistema de pecado que rige en él. Amás sobresalir, amás ser querido, amás ser alabado por los hombres y hacer las cosas a tu manera y a tus tiempos. Esa era la incredulidad que tenían los hermanos de Jesús. Ahora ellos no se quedaron en esa incredulidad. Luego de la resurrección de Cristo, ellos creyeron en el Señor y fueron contados con los discípulos. Algunos incluso llegaron a ser pilares de la iglesia de Jerusalén, y Santiago y Judas escribieron las cartas que tenemos en la palabra de Dios. Ellos abandonaron su incredulidad y creyeron en el Señor. Así que si vos salís de ese estado de incredulidad, vas a saber que ser un creyente genuino requiere humildad y valentía, como Jesús la tuvo. No tenemos que hacer mucho más que predicar lo que la Biblia enseña, decir la verdad y luego vivirla, para que nadie pueda decir nada en contra tuya. Y el mundo se va a encargar de venir a los pies de Cristo o de odiarte. Tus amigos te van a dejar, tus parientes te van a mirar mal y los falsos creyentes no van a querer escucharte. Pero Cristo, y esto es lo único que importa, te va a tener como su amigo y como un siervo fiel. ¿Qué tiene más valor que eso? ¿Qué tiene más valor que la palabra que pueda decir nuestro Señor y Salvador sobre nosotros? Si vos estás en una situación de incredulidad, si vos querés quedar bien con el mundo, si vos querés sobresalir delante de las personas y no querés tener un perfil bajo como el que tuvo Jesús, vení a Cristo, deja tu incredulidad de lado. Él va a ser tu Salvador. Él va a cambiar tu ADN. Él va a cambiar tus tiempos, va a cambiar tus motivaciones, va a cambiar tu necesidad. Y Él va a proveer no lo que vos quieras, sino lo que vos necesites. Así como proveyó en esa fiesta de los tabernáculos, en esa conmemoración, también va a proveer de la misma manera para tu vida. Y Él te va a dar un perfil humilde, humildad y valentía para hablar la verdad, vivir la verdad y dar en todo tiempo la gloria a Dios. Ora conmigo. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por haberte dado a conocer. Te damos las gracias porque te revelaste a nosotros a través de estas escrituras. Y porque cuando te conocemos a vos, nos impacta a nosotros, Señor. Quedamos en evidencia, quedamos mal parados, nos damos cuenta de cuánto nos falta, Señor. Y te pedimos que nos des esa humildad y esa valentía para ver las cosas a tu manera, para hacer las cosas a tus tiempos, para esperar en vos, para estar inclinados a la oración y a la guía del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no querer a no sobresalir, a querer ser humildes, a ponerte en primer lugar a vos, para que a vos sea toda la gloria. Te damos las gracias por recibirnos en esta mañana, por llenar nuestros corazones y porque sabemos que mientras más te conocemos, Señor, más nos enamoramos de vos y más nos comprometemos con tu causa, con ser hijos tuyos, con ser creyentes verdaderos, para que muchos puedan creer. Y los que no crean, Señor,
sabemos que vamos a padecer persecución y oposición, pero sabemos que vamos a tener una recompensa en los cielos, así como vos también padeciste, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. En el nombre de Jesús te rogamos que tu palabra nos hable, nos siga confrontando, tenga efecto en nosotros cuando vayamos a hacer cualquier acción, sino que tu palabra vuelva a nuestra mente para corregirnos y para que en esa corrección podamos ser perfeccionados y agradarte en nuestra manera de vivir. La gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el poder y la potencia te pertenecen a vos por los siglos de los siglos. Tu iglesia dice amén. Si tomaste el desafío de llegar hasta el final de la reunión, felicitaciones. Y me gustaría de alguna manera ir terminando este video de la misma manera que comenzamos leyendo el pasaje de Mateo. El Señor mismo llamando a los discípulos diciéndole: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es una invitación vigente para hoy. Jesucristo, como decimos, está vivo. Más allá de la controversia, más allá de la dificultad, Él te llama a una vida nueva. Le cantamos y escuchamos a un Dios todopoderoso que puede transformar las situaciones y puede dar vida nueva. Así que, como anuncios de la iglesia, queremos recordar a la iglesia que el día 20 de julio, Isabel, nuestra amiga, nuestra hermana, estuvo cumpliendo años. Así que si todavía no la saludaste, nunca es tarde para saludar y para recordar y darle el cariño a la hermana. Los martes de la hora 18 a la hora 20 de la tarde, obviamente, va a estar abierta la iglesia disponiendo de alimentos, disponiendo de frazadas y predicando el evangelio alrededor del barrio. Queremos que la iglesia esté abierta para ser un faro, ¿sí? Para ser un lugar a donde puedan venir personas no solamente necesitadas físicamente, sino también espiritualmente. Así que la iglesia está abierta para que aquellas personas que necesitan, y si vos sos una, tomes la determinación de venir a buscar tal vez algo que necesitas, pero también, sobre todo, para compartir con hermanos en la fe. Los jueves a las 20 y 30 horas, la reunión de oración a través de Zoom. Estamos reuniéndonos para orar por los temas que tenemos como iglesia. Y el domingo que viene, si Dios así lo permite, la transmisión, así como esta que estamos cerrando, vamos a volver a tener. Que Dios te bendiga. Y como siempre me gusta decir, Dios te quiere bendecir. Te invito a que lo puedas buscar al lugar donde estás y a que te puedas comunicar con la iglesia, que también está el número de WhatsApp y todas las redes sociales. Que puedas tener una muy buena semana bendecida por el Señor. Este sábado 1 de agosto nos vamos a juntar con los chicos de la iglesia de Alto Alberdi. Para saber más, estate atento a las redes de jóvenes.maranata o Jóvenes Alto Alberdi para saber más cómo va a ser esta actividad. No te la pierdas. Nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Entonces decimos: no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Él tiene todo el control. Él es soberano.
Él habla a su iglesia. Él tiene todo el poder. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos con nuestra vida y nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Confiamos en Él, no tengo temor. Tú tienes el control. No me falta nada,